Bueno, parece que les gusta mucho este fanfic, ¿no? Pues a mí también. Cada vez esta historia se pone mejor. Si les gusta tanto como a mí, dejen su like junto a un comentario de qué les pareció el video. Recuerden que este fanfic no me pertenece, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original. Capítulo 73. Pasos en falso. No soy dueño de Fed/Stenag y esas cosas. Oh. Entonces, ¿cuántas solicitudes se hicieron para Zero al final? Preguntó Rin mientras miraba con curiosidad la moderada pila de carpetas cuidadosamente colocadas sobre la mesa de la sala de estar. Tu inexperiencia te delata, Tosaka. Lorelei se sentó a la cabecera de la mesa mientras bebía tranquilamente un poco de té que acababan de servirle. Lo que importa no es cuántas peticiones se hicieron, sino quién las hace. A veces, saber en qué está interesado un partido importante es valioso en sí mismo. Lubia asintió con la cabeza. La torre del reloj era un lugar donde se guardaban secretos y se comerciaba con ellos como si fuera una moneda de cambio. Rin se esforzó visiblemente por no poner los ojos en blanco y se mantuvo en un cierto nivel mínimo de formalidad. Cualquier novato en la torre sabe eso, pero la cantidad también es una cualidad en sí misma. Sakura y yo hemos estudiado con Zero más tiempo que nadie aquí y conocemos al menos los conceptos básicos de sus misterios y algunos de sus secretos. Si existe una oportunidad de explotar algunas de las solicitudes más serviles en masa y acumular algunos favores, no veo por qué debería dejar pasar la oportunidad. Nee-san, Sakura suspiró decepcionada, pero no discutió lo que Rin había sugerido descaradamente. Podía decir que no era la única razón por la que Rin estaba sugiriendo tal plan. Tener a los dos corriendo por ahí no solo haría que sus nombres salieran a la luz y ganaran algo de influencia, sino que también le quitaría algo de atención directa a Zero. Por mucho que quisiera, Zero no podía simplemente desaparecer de la faz de la Tierra, con recursos o sin ellos. La gente sospecharía, especialmente teniendo en cuenta con quién andaba y los círculos en los que se relacionaba. Tenía que ser creíble y hacerse de una manera que no muchas personas analizaran demasiado una vez que sucediera. Además, no le vendría mal hacer un poco de networking antes de mudarse a Inglaterra. Realizar algunos trabajos que estaban destinados al asesino de magos definitivamente haría que su nombre se extendiera. Lorelei parpadeó sin impresionarse y miró a Rin antes de volverse hacia Zero, quien estaba sentado tranquilamente en el otro extremo de la mesa con su propia bebida. El dueño de la casa no dijo ni hizo nada como respuesta a su silenciosa pregunta, salvo un encogimiento de hombros a medias para indicar que no tenía sentimientos fuertes en un sentido u otro sobre la idea. Lo que, en última instancia, significaba que Rin no estaba exagerando la verdad y era lo suficientemente capaz como para al menos quitarles algo de trabajo de encima. Él realmente va más allá para respaldarte. Archer, cállate, o deberías debatir con ella. Yo tendría más posibilidades contra Berserker. No tengo suerte con mujeres así. Deja la diplomacia en manos de los profesionales. Parece que tienes mala suerte con las mujeres en general. ¿Hay algo que no me estás contando? Nada que desearías, nada particularmente relevante para nuestro huésped actual. Me alegra ver que mi hechizo de mando sigue funcionando. Me dará ideas para más adelante. Rin. No te preocupes. Lo sé. Tienes límites. Me limitaré a lo humillante para la noche de chicas. TCH. Independientemente de las montañas de solicitudes mundanas que se han presentado para los servicios del tonto, estas son las únicas que vale la pena reconocer como valiosas. Lorelei volvió a la tarea en cuestión con las carpetas a su lado. Todas y cada una de estas tareas son adecuadas en cuanto a la solicitud y la fuente para ocultar su eventual desaparición. La mayoría de ellas provienen de un respetable señor de la Torre del Reloj o están fuertemente patrocinadas por él en quien se puede confiar su condición en caso de que no pueda mantenerla en secreto. Todos en la sala prácticamente podían sentir el sabor de haber dicho cuando en lugar de debería en esa oración. No es que ninguno de ellos la culpara. Lo que significa que al final elegiré dos, asintió Zero, entendiendo.
Uno para que la torre en general sepa que lo hice y otro para que trabaje en él a largo plazo una vez que desaparezca. En otras palabras, un arresto domiciliario permanente y una libertad condicional casi total. Una sentencia generosa, teniendo en cuenta todos los aspectos, pero una cárcel lejos de casa. Me alegro de no tener que explicártelo con detalle, dijo el subdirector y empezó a repartir los documentos. Como ya he dicho, tus servicios son muy solicitados para diversas tareas. Ambos departamentos de fundamentos desean que impartas conferencias sobre la línea de refuerzo de la taumaturgia hasta la proyección, pero eso es claramente una estratagema de sus facciones para influir en ti. Eso y que solo quieren a alguien que reemplace a MC Ginty en las clases introductorias. Está corrompiendo a los nuevos estudiantes. Guave aportó su granito de arena y fue rápidamente ignorado. Evocación espiritual desea examinar a los sirvientes en profundidad para su investigación. Lorelei tomó una carpeta. No. Los dirige Sophie Rhee y todavía están resentidos por lo que pasó durante la Cuarta Guerra. Mi predecesor, el maestro de lance, estaba comprometido con la hermana del actual señor. Ambos fueron asesinados por Kiritsugu. Si el trato que Rufleus le dio a los Elmeyoy es una indicación, no dudarían en extender su descontento a Ciro. Sea facción aristocrática o no. Guave rechazó esa idea con firmeza. Lorelei se tomó un momento para detenerse y mirar a su compañero Lord con escepticismo antes de tomarle la palabra y dejar a un lado la documentación relacionada. Personalmente, no tenía problemas con Sophie Rhee y estaban bajo su influencia, pero supuso que estaba demasiado acostumbrada a tratar con aduladores y personas capaces bajo su mando directo como para considerar realmente el factor humano de las cosas. Entre los pocos campos en los que Weber Dauder era superior a ella estaba la interpretación de las conexiones entre las partes desde la perspectiva de alguien sin influencia. Todos querían comportarse frente a ella. A casi nadie le importaba su imagen frente a los Elmeyoy en estos días, y esa dejadez era a menudo su perdición si las historias eran correctas. Podremos discutir con ellos sobre posibles proyectos más tarde. Pasó al siguiente documento con muy poca atención. Luego está la solicitud de Lore. PFFFT. Ciro se atragantó con su té y tosió fuertemente. ¿Ciro? Sakura y Saber corrieron a su lado. Lore. Se resistió Lubia. ¿Qué demonios quiere el departamento de historia de él? Basset pensaba lo mismo que ella. Eso es, definitivamente una sorpresa. Rin hizo una mueca, e Yasbiela sintió en un extraño acuerdo. ¿Contexto para aquellos que no conocen los entresijos de su grupo? Lance se materializó, expresando las preocupaciones de la mayoría de los sirvientes presentes. En pocas palabras, el Departamento de Saberes se ocupa de ángeles y demonios. Entidades y artefactos que se originan fuera del mundo en su totalidad. No de realidades o dimensiones alternativas, sino extraterrestres, explicó Rin. La mayor parte de su investigación, por naturaleza, no puede considerarse hechicería tradicional, ya que lo que trabajan queda fuera de todos los sistemas establecidos en la Tierra. Aún más notable es el hecho de que el departamento está bajo la supervisión del propio director de la torre. Lubia miró a Lorelei con complicidad. Todos los miembros son esencialmente seleccionados y aprobados por él. Lo que significa que esta es una de esas solicitudes. El sirviente asintió conscientemente mientras le daba a Ciro una mirada de lástima. Ciro, todavía aclarándose la garganta, bebió un poco más de té para ganar algo de tiempo. 87. Esa era la cantidad de dagas, cuchillos, espadas y armas ceremoniales que tenían orígenes extraterrestres notables. La mayoría de los cuales eran benignos y poco destacables. Sin embargo, había un par de casos excepcionales que llamarían la atención no deseada si los usara frente a otras personas o si los usara en absoluto. Aún así, esos valores atípicos tenían factores que no podía replicar adecuadamente, y las investigaciones más profundas solo consiguieron que le doliera la cabeza. No ayudó que el Departamento de Sabiduría fuera famoso por poseer artefactos que literalmente volvían locas a las personas con solo mirarlos con ojos normales. Maldita sea.
Sus ojos debieron haberle penetrado más profundamente en el cráneo de lo que pensaba cuando estaba lidiando con Gilgamesh. Sospechaba firmemente que si Saber no hubiera estado en contacto directo con él durante la pelea, su mente probablemente se habría sobrecargado mucho antes de que Aiji Alima destrozara el techo del castillo. Miró a su jefa con recelo y notó que ella buscaba descaradamente una respuesta satisfactoria o incluso una excusa a su solicitud. Dile al director, se lamió los labios y buscó la única excusa que se le ocurrió con la cantidad de información que había obtenido de los anales de espadas e historia en su alma. Dile que mis límites apenas me permiten examinar las muestras que quedaron de la gigantomaquia. No seré de tanta utilidad como él sospecha. ¿La gigantomaquia? Wabe no fue el único confundido por la críptica respuesta de Zero. ¿Qué? Entonces, interesante. Sorprendentemente, Lorelei parecía ser la única que tenía la más mínima idea de a qué se refería antes de descartar el asunto por completo. Muy bien. Les informaré de tu rechazo y las razones. No puedo decir cuál será su respuesta. Siempre supuse que lo máximo que podría hacer con Lore sería actuar como intermediario entre ellos y arqueología si volvían a meterse en una disputa particularmente grave sobre quién es el dueño de qué artefacto. Zero suspiró impotente y se hundió en su silla. Solo esperaba haber evitado al menos este desastre potencial. Ah, sí. Supongo que Meloastia también hizo algunas peticiones. Nadie se perdió como Lorelei desestimó ese detalle. ¿Aún estás obsesionado con eso? Wabe negó con la cabeza. ¿Sobre qué? Preguntó ella confundida. Cuando mi predecesor murió en la Cuarta Guerra, quedó vacante el puesto de jefe de mineralogía. El jefe de arqueología, miembro de una facción política rival en la torre, lo ocupó en medio de la pelea, mientras que los otros dos se concentraban entre sí. A partir de ahora, Carmaglev Malioastia Daluk es el único lord que es jefe de 2 departamentos, explicó Wabe. No parece que te preocupe demasiado, señaló Rin con sospecha. En realidad nos llevamos bastante bien. Lord Meloastia es uno de mis pocos pares que no intenta sabotearme o matarme al menos una vez al año. Wabe desestimó su preocupación sin vergüenza. Fue a él a quien le escribí tu carta de recomendación. Si ese era el caso, no era de extrañar que la aceptación de Rin en el departamento hubiera sido más rápida de lo que esperaba, incluso con su beca. ¡Qué conveniente! Luvia le dio a Rin una mirada de reojo. A menos que sepas lo que es tratar con un sacerdote amoral que arruina deliberadamente las finanzas de tu familia durante una década, cállate. Lamentablemente, la familia Delfel nunca había sido llevada a situaciones tan humillantes. Rin, Luvia, Zero prácticamente gimió mientras ignoraba la mirada mordaz que le dirigía el subdirector. Afortunadamente, eso fue suficiente para calmar a los dos adolescentes antes de que estallara otra pelea. Si me permiten resumir el resto de los departamentos para ahorrar tiempo, el departamento de creación quiere que usted sirva en su personal completo debido a su competencia y versatilidad en proyección. En realidad, han estado haciendo esta solicitud durante años y solo han redoblado sus esfuerzos. Las maldiciones quieren su tiempo debido a su exposición al grial y al uso de los misterios que poseen sus espadas. Y aunque la astromancia no exige su conjunto de habilidades específicamente, están dirigiendo y llevando a cabo un proyecto departamental masivo a largo plazo en el que creen que puede ayudar a supervisar la seguridad. Creo que se llamaba Chaldea. La exposición de la mujer fue interrumpida cuando Archer se materializó detrás de Rin inesperadamente. En parte porque sus acciones fueron tan repentinas y en parte porque pensé que habías dicho que la identidad de tu sirviente no tenía sentido. Le dio a Rin una mirada fría. Los que estaban sentados a la mesa hicieron una mueca. De todos los temas sobre los que el subdirector había sido informado, la identidad de Emilia no había sido uno de ellos. Te dije que era un idiota que había renunciado a su nombre e identidad para hacerse el héroe y morir sin sentido como mercenario. Rin se sonrojó y apartó la mirada de su superior, maldiciéndose por usar las palabras de Archer en lugar de decir toda la verdad, solo para vacilar cuando Archer pasó junto a ella y se acercó a Lorelei. ¿Qué diablos estás haciendo? Si te sirve de consuelo, incluso si no recuerdo todo,
Ciertamente habría recordado haberme convertido en vampiro o haber trabajado para los altos mandos de la asociación. Emilia, por otro lado, no tenía vergüenza de acercarse a la mujer y mirarla, no, mirar los papeles que tenía en la mano. ¿Y cuál es la razón por la que decides enmendar ahora el mal juicio de tu maestro? Ella no se dejó intimidar. Archer no respondió inmediatamente antes de extender lentamente su mano. Ese último proyecto que mencionaste. Algo en él me sonó familiar. El tipo de déjà vu que instintivamente puedes saber que conducirá a algo más que dolores de cabeza si lo ignoras. Pensé que había dicho que habías muerto como mercenario. Hice. Arquero, me dijiste que no recuerdas haber participado en ningún proyecto importante de la asociación. No lo sé. Ese es el problema. El sirviente miró a su contraparte más joven con ojos fríos. Los dos no dijeron una palabra el uno al otro, pero la mirada por sí sola fue suficiente mensaje para indicar que algo no iba bien. Normalmente me quedaría callado y dejaría que cada uno se ocupara de ello a su propio ritmo, pero normalmente los sentimientos molestos que tengo no son tan desagradables como los de Gilgamesh. ¡Qué mal! Lance fue el único que se rió de la indirecta de Emilia al rey de los héroes, pero gimió por dentro. Cualquier espíritu heroico que estuviera involucrado en más de un desastre en su vida sabía que nunca debía ignorar la sensación persistente cada vez que aparecía. Por lo general, era el factor principal que dividía los desastres malos de los cataclísmicos, aunque a él no le gustaba particularmente ninguno de los dos. Peor. El problema es que no puedo concentrarme en eso. Recogiendo el documento que Lorelei le entregó con escepticismo, el contraguardián frunció el ceño y examinó lo que había en él. Lo que era más frustrante era que no estaba bromeando sobre este sentimiento sobre este proyecto Chaldea. Era como volver a ver a Rin cuando era invocado normalmente. La conocía, pero aún necesitaba que le recordaran cuál era su nombre para volver a unirlo todo. Caster, ¿alguna vez preparaste esa poción de la que hablamos durante la guerra? ¿La que ayuda con mis recuerdos? La princesa de Colchí se materializó detrás de Lubia con una mirada preocupada. Al principio hice una pequeña muestra de pasada por si acaso, pero la fabricación de más quedó a un lado a medida que la guerra y la lista de tareas crecían. En el mejor de los casos, te otorgará una mayor claridad, pero dada tu situación. Lo haré. Archer pasó una página. Chaldea. Animus Pere. Preservación del orden humano. Cambio de rayos. Singularidades. Ingeniería Spiritron. Apretó los dientes con una frustración cuyo origen desconocía. Sabía que había estado involucrado en esa organización de alguna manera. Recuerdos ocultos que estaban fuera de su alcance lo acosaban. Arquero. Silencio. Estaba cerca. Parpadeos de imágenes desvanecidas aparecieron en su mente. La documentación era altamente clasificada, sin duda revelaba incluso esa cantidad de información solo porque el subdirector estaba involucrado. Bebés de diseño. Intención de utilizar Servants y Masters para abordar anomalías temporales. Lost Vault. Singularidades. Lost Beasts. El Rey Sift. Los pilares demoníacos. Un círculo en el cielo. Serapí. La Gran Orden. Mierda. Arquero. El grito de Rin lo devolvió a la realidad, provocando que se sacudiera físicamente como si le hubieran dado una bofetada. ¿Están bien? Nunca los había visto tan fuera de sí, salvo cuando estaban lidiando con un desastre o planeando matar a alguien, o entre ellos. Debe haber sido malo si Lance mostraba preocupación por una vez, antes de señalar su rostro. ¿Tienes algo especial ahí? Archer se llevó una mano a la cara y descubrió que en realidad sangraba por la nariz. Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió algo así. No puedo decir que sea algo bueno. ¿Qué puedes decir entonces, Ciro Emilia? Preguntó Lorelei con un tono ilegible. Arquero. Todas las miradas se dirigieron a Ciro al final de la mesa, tomando otro sorbo de té. No hizo falta mucho para saber a qué se refería su anfitrión, para su gran incomodidad. ¿Perdón? Él no es Ciro Emilia.
como dijo Rin. Es solo un tonto desconsiderado que logró llamar la atención de la contrafuerza, respondió Zirou en lo que sería un tono tranquilo si no fuera por el tono de enojo subyacente en su voz. Como era de esperar, Archer fue el menos perturbado por el insulto de Zirou, mirando con desprecio a su antiguo yo alternativo. No podría estar más de acuerdo. Como dije, nunca fui lo suficientemente descuidado como para convertirme en un apóstol. Probablemente porque sabían que ustedes ya eran bienes usados. Zirou ni siquiera se inmutó. Dice el perro de Bartomeyoy. Hablando de eso, ¿cómo está Alaya? Zirou. Pensé que ustedes dos habían logrado controlar sus estúpidas erecciones de odio para arreglar este lío. Basta de ambos o ayúdenme, usaré un hechizo de comando para hacer que Archer se encargue personalmente de ustedes hasta que el grial esté arreglado. Rin espetó, ignorando por completo el genuino choque de intenciones asesinas que ambos faques apuntaban al otro, levantando un puño con un brillante conjunto de sellos para subrayar su punto. NGH. TCH. Por supuesto que irías allí. Ambas iteraciones de Zirou Emilia refunfuñaron como niños y miraron hacia otro lado como si no hubieran hecho nada malo. Lance simplemente aplaudió sinceramente la solución de Rin para lograr que se detuvieran, ignorando descaradamente las miradas que todos los demás le estaban dando. Así es como lo mantienes bajo control. Por supuesto, eso fue lo que hizo que Rin finalmente se destacara ante el vicedirector al final. Te daré nota sobre cómo manejarlo más tarde. La tosaca gruñó con el rostro sonrojado, medio enfurecida, medio avergonzada hasta la eternidad, claramente sin humor para jugar bien si el hecho de que todavía estaba mirando a Zirou, que estaba empezando a sudar ahora, y brillando sus sellos de comando frente a todos era una indicación. Dejando de lado esa acalorada revelación, Wabe tosió y le dirigió una mirada mordaz a Bartomeloy indicando que probablemente era mejor que nunca volvieran a tocar el tema de que Archer fuera una versión de Zirou Emilia. Archer. ¿Puedes decirnos qué es exactamente lo que recuerdas sobre el proyecto de Animus Pere que es tan significativo? A juzgar por tu apariencia y el cronograma del proyecto, podrías haber estado vivo para su finalización. El sirviente miró al señor invitado con una expresión indescifrable. Por un momento pareció como si estuviera debatiendo si ocultar lo que sabía solo para fastidiar a su contraparte antes de pensarlo mejor. Puede que lo haya hecho. No lo sé. No importa. ¿No importa? Elia frunció el ceño ligeramente antes de darse cuenta de lo que quería decir. Espera, ¿quieres decir? No interactué con Chaldea cuando estaba viva. Los recuerdos fragmentados que aún tengo son de cuando me invocaron allí, junto con literalmente cientos de otros sirvientes. ¿Qué? Exactamente. Oh. Espero que tengas una buena explicación para esto. Merem se rió entre dientes en la azotea, sin complacer al recién llegado con una respuesta inmediata. Estoy sorprendido. Dados los acontecimientos recientes, supuse que todavía estarías preocupado por observar a tus objetivos principales. Especialmente ahora que te han retirado del servicio activo porque ya no posees tu don peculiar. Detrás de él se encontraba una joven de cabello azul, con gafas y hábito de monja, y no estaba muy contenta. Sin duda estás de buen humor. No creo que alguna vez te hayas referido de forma positiva a algo que haya dejado Roa antes, acusó Ciel con sospecha, ocultando su enojo. Aparte de ti, claro, corrigió Merem con frivolidad. Pero supongo que tienes razón. He sido testigo de un buen número de acontecimientos últimamente que me han puesto de un humor bastante positivo. Dime, ¿viste a nuestra querida princesa con mi regalo antes de ir a verme? Desafortunadamente, me señaló tu dirección antes de hacer alarde de su nuevo look frente a Siki. Ciel apretó los dientes con fastidio. Lo que era peor era que la maldita ramera vampiro había decidido hacerlo a las 3 de la mañana cuando el pobre hombre todavía dormía. Incluso después de todos estos años, la idiota no tenía ningún sentido del tiempo ni sentido del humor cuando se emocionaba un poco. Si Siki y Akia no hubieran castigado duramente a ese idiota esa mañana, Ciel no habría pensado dos veces en poner al monstruo en su lugar ella misma. Dicho esto, la iglesia te quitará la cabeza por devolverle su cabello.
Y mucho menos por poner tus manos sobre él antes de avisar a tus superiores. Pueden quejarse todo lo que quieran. Sin embargo, hasta Narvarek sabe lo que me gusta de la princesa. Merem hizo un gesto con la mano distraídamente. Y aún así, no puedes decir que no hubo beneficio alguno en el intercambio. Oh. Cuéntamelo. Porque por lo que he podido deducir, llevaste a cabo varios tratos no autorizados con uno de los principales ancestros apóstoles antihumanos y casi causaste la destrucción de todo Japón al atraer a las princesas negra y blanca más cerca una de la otra de lo que lo habían estado en los últimos 500 años. La octava está debilitada. Los ojos de Ciel se entrecerraron y procesó lentamente la declaración. Continúa. Te enterarás pronto, pero resulta que no se lleva bien con mi nuevo amigo, el 10º. Tuvieron un pequeño altercado y ambos evitarán cualquier actividad importante durante algún tiempo. Merem contó su historia, omitiendo claramente algunos detalles clave, pero añadiendo lo suficiente como para que siguiera siendo excepcionalmente valioso. Si bien no puedo decir dónde estará Fina durante los próximos años, puedo suponer que estará menos inclinado a proteger parte de su territorio si se ve sometido a presión. No estoy segura de que es más sorprendente que seas tan sincero conmigo o que Svelton haya sido lo suficientemente tonto como para enemistarse con otro ancestro. Incluso si nadie ha sido capaz de matarlo todavía, esa molesta personalidad suya es simplemente repugnante. La monja se cruzó de brazos y miró hacia otro lado mientras ponía cara de disgusto. Se había encontrado con el pirata y su tripulación una vez, y era más que suficiente para perder el respeto por él. No. Lo que está más allá de las expectativas es que el 10º haya sido capaz de lastimarlo hasta este punto en primer lugar. Fue un giro agradable de los acontecimientos cuando me enteré, te lo aseguro. Esto también superó mis estimaciones, se rió Merem. Era muy consciente de que Zirou podía lastimar a la mayoría de sus compañeros inhumanos, pero lograr tanto en un combate directo uno contra uno era otra cuestión completamente distinta. Había esperado que su amigo se apegara a las tácticas de emboscada más que a cualquier otra cosa hasta que creciera en su posición. Y no tiene nada que ver con esa repentina masa de sal que apareció en la ciudad durante la noche hace poco. Incluso entre los encargados de cazar ancestros, no había muchos que conocieran a la primera oficial del pirata y mucho menos sus habilidades. ¿Quién sabe? No soy muy propenso a saber cómo interactúa el 8º con sus diversas partes. Merem se encogió de hombros con impotencia. Por supuesto que no. ¿Y debería investigar y entrevistar a los magos aquí? Dudo que todo este disparate haya sucedido sin que ellos lo supieran. No voy a impedírtelo, pero te lo recomiendo encarecidamente. Merem se dio la vuelta y sonrió con picardía a su amigo. Están recibiendo a un invitado bastante importante en este momento. La subdirectora parece querer inspeccionar y encargarse personalmente del trabajo de su perro. Eso hizo que Ciel se pusiera rígida y temblara por un momento. Lorelei Bartomeloy era una de las pocas humanas en el planeta que aún podía competir con ella en términos de producción de maná puro. Incluso con los recuerdos y la experiencia de Roa, Ciel dudaba de que su propio dominio de los misterios arcanos y tabú del mundo pudiera igualar la calidad refinada de una Bartomeloy. Conocen sus armamentos. Lorelei Bartomeloy está aquí. Mientras hablamos. De lo contrario, te habría resultado más difícil contactarme sin que Caster lo supiera. Te aseguro que yo estaba tan sorprendido como tú ahora. Tanto los maestros como los sirvientes están bastante nerviosos en este momento después del pobre sentido del tiempo de Altrouge. Aparentemente, uno es un contraguardián y no tiene muy buenos recuerdos de lidiar con Pramed Murder. TCH, la mujer de cabello azul chasqueó la lengua con fastidio. Incluso si quisiera hacer algo, sus movimientos estaban restringidos. Cualquiera que estuviera involucrado en su campo sabía lo obsesionada que estaba la vicedirectora cuando se trataba de cazar a los ancestros. Hacía que la mayoría de la iglesia pareciera mansa en comparación en ese sentido. Tratar de forzar la participación de la Iglesia en esta etapa sería contraproducente en el mejor de los casos y atraería atención no deseada a su operación principal, manteniendo la actividad de Arquette lo más minimizada posible. Navarek no va a estar feliz contigo.
¿Qué era tan valioso que Brunestud estaba dispuesta a intercambiarlo por el cabello de su hermana? Merem se encogió de hombros. La identidad del 10. Ciel se quedó boquiabierto. Aunque el 20 había trabajado para la iglesia durante siglos, aún no había cedido a las exigencias literalmente constantes de su superior sobre la ubicación y la información del recién bautizado 10. Y solo se salía con la suya con la excusa de que lo haría en el momento en que su amigo se convirtiera en un problema para la humanidad. ¿Hablas en serio? Para ser justos, dadas las circunstancias y el hecho de que Caos no tenía un verdadero sucesor, mi palabra por sí sola no fue suficiente para garantizar la posición de mi amigo. Pero supongo que subestimé cuánta influencia tiene mi nombre en estos días. O tal vez sea por mi falta de participación entre los de mi especie que atrajo tanta atención no deseada, continuó, ignorando su expresión desconcertada. Ha llegado al punto en el que ahora puede cuidar de sí mismo en su mayor parte. Algo me dice que a Altrouge tampoco le importó demasiado lo que le hizo a su caballero blanco. Era demasiada información a la vez. Si él no pudo evitar que le diera dolor de cabeza al intentar procesar las docenas de posibilidades que estas revelaciones podrían significar. Merem, por el bien de nuestra amistad vagamente definida, por favor llega al punto de todo esto antes de que empiece a apuñalarte con mis llaves. Sé que lo estás haciendo a propósito y dudo que Navarek haga algo más que castigarme a medias por ello. El vampiro soltó una breve risita antes de que su sonrisa se desvaneciera en algo más sombrío. No esperaba que Altrouge prestara tanta atención a lo que estaba haciendo, mucho menos que ofreciera algo tan valioso por ello. Está mostrando signos de inseguridad con la llegada de Aylesbury. El hecho de que esté haciendo movimientos tan importantes tan pronto no es un buen augurio para nadie. Si bien le tengo cariño a mi amigo, su existencia no vale ni la 10ª parte de lo que el pretendiente le robó a su hermana, y mucho menos 1/3. Para ser franco, el intercambio fue un experimento para probar hasta dónde podía presionarla cuando vino con la oferta. Una que, admito, fue demasiado lejos. Y si Altrouge está dispuesto a hacer gestos tan absurdos, deberíamos esperar que Hortenrose y los demás hagan jugadas similares pronto, una vez que se enteren de esto. Se estaban realizando los primeros movimientos reales en el tablero, y fue una suerte que la iglesia lo hubiera reconocido tan pronto. Dime. El 10. ¿Está a favor o en contra de la humanidad? Sus intereses se alinean fuertemente con los de la humanidad, pero no confundas eso con una autorización para pedirle ayuda o contratar sus servicios. Sorprendentemente, la actitud de Merem se agrió hasta convertirse en una especie de enfado avergonzado. Es cierto que no reconocí esta parte de su personalidad hasta hace poco. En la mayoría de las circunstancias, es indistinguible de la mayoría de los humanos en todos los aspectos que importan. Al igual que Van Fem, es imparcial al recibir invitados y hacer favores a los demás, independientemente de su origen o especie. No me sorprendería que Sumire se aprovechara de su hospitalidad generosamente si lo encontrara, aunque solo sea porque no se molestaría en oponer mucha resistencia a esa personalidad suya. Pero, si él sabía que había una advertencia por venir. Pero él está abrumadoramente en contra de la idea de involucrarse en cualquier proyecto importante con una amplia influencia en el mundo, o más bien, de que cualquier influencia externa importante interfiera en su mundo. O de lo contrario. Como un viejo veterano de guerra retirado que de repente muestra ataques de violencia silenciosa si lo provocan o alguien externo interfiere con su retiro. Mientras tenga su privacidad y proyectos personales, es una pequeña amenaza para cualquiera, admitió Merem con una mueca. Cyrou no gritaría ni chillaría como un niño, pero sin duda arremetería contra cualquiera y todos los que se atrevieran a enojarlo sin restricciones de todas las formas que duelen. Especialmente las formas que duelen. ¡Qué vergüenza! Pensé que los 27 al menos intentaban dar la ilusión de estar compuestos. Los sensibles, al menos. Todos tenemos nuestras preferencias. De todas formas, él tiene un don innato para identificar, explotar y desmantelar las fortalezas, debilidades y fallas de los sistemas a velocidades increíbles. Especialmente si no quiere involucrarse en primer lugar. Sería como soltar a un animal salvaje que de alguna manera posee experiencia en 3 campos de ingeniería en una casa y dejarlo correr libremente.
No hay forma de saber qué sucedería, salvo un caos puro y una destrucción desenfrenada pero meticulosa para lograr el máximo efecto, todo con el fin de salir lo antes posible. No sabía que tu amigo fuera tan cobarde. ¿Cobarde? No. ¿Vengativo y eficiente? Hasta el punto de preocuparme incluso a mí. Los viejos dichos sobre la ira de un hombre bondadoso se aplican a él al pie de la letra. El vampiro se rió para sí mismo. Una vez me dijo que no tiene enemigos. Todo lo que ve son las personas cercanas a él, aquellos con los que trabaja, la mayor parte del mundo y los objetivos que tiene la intención de matar con absoluta certeza. Hasta donde puedo decir, solo quedan dos entidades en el mundo que califican para esto último, y una de ellas es Fina. ¿Y en cuanto a la otra? Bueno, sospecho firmemente que la pobre alma se irá bastante pronto con o sin intervención. ¿Alguien que conozca? No, no particularmente. Técnicamente tampoco es un ser humano, así que la iglesia puede respirar tranquila. ¿Técnicamente? Es una condición privada. Emilia estaba bastante disgustado con su estado como contraguardián después de todo. Qué considerado de tu parte, si él no se creyó su excusa ni por un momento. Si tan solo tuvieras la consideración de advertirme de todas estas tonterías antes de que sucedieran. ¿Y arruinar la diversión? Vamos, Ciel, yo no te haría eso a ti. O a él mismo, para el caso. Todos sabían que la monja y la princesa blanca se llevaban como el agua y el aceite. Si ambas hubieran presenciado la pelea de Cyrou con Fina, probablemente se les habría ocurrido involucrarse ellas mismas. Merem se estremeció visiblemente al pensarlo. Estabas pensando que Arquid y yo haríamos algo imprudente y tonto, ¿no? Realmente me maravillo de cómo tu amigo Siki ha permanecido intacto entre ustedes dos durante tanto tiempo. Ciertamente no fue por sus ojos místicos, eso era seguro. Acaba de recordar que el chico también compartía nombre y misterio con el último asistente de Aosaki. Qué curioso. Tal vez también había otros paralelismos notables al saber cómo el mundo podía jugar con los demás a veces. Hablas como si fuera tan probable que lo mate a él como a ese vampiro despistado. El tono de Ciel era terriblemente alegre. Hablas como si no hubiera un lugar más letal para un hombre que entre dos mujeres peligrosas que están interesadas en él. Merem no se sintió intimidado en lo más mínimo. Principalmente porque realmente temía que la potencial situación romántica de Cyrou se encontrara en el centro de al menos 2 sirvientes y 4 magos, 2 de los cuales eran capaces de hacer magia verdadera en alguna capacidad, uno en parte dragón y otro con una conexión inestable con un dios de todos los males. Y hablas como si hubieras estado con una. La luz de la ciudad se reflejó en las gafas de la joven de forma amenazante. ¿Quién dice que no lo he hecho? Me sorprende que te interese mi vida personal, Ciel, aunque para ser justos, no eres el primero en hacerlo. Y mucho menos en la iglesia. Gu. Él contuvo una risita mientras la mujer contenía sus náuseas con disgusto, sin duda su mente se inundó momentáneamente con imágenes mentales de las que podría haber prescindido. En realidad, decía más sobre la iglesia y la humanidad que sobre él. Por muy divertida que sea esta charla, sugiero que terminemos con esto rápidamente. Miró a lo lejos y notó algo interesante. Parece que nos han descubierto. Ciel miró en la misma dirección, pero desafortunadamente no pudo detectar lo que había visto. Quería ponerlo en evidencia, pero sabía que las probabilidades no estaban a su favor. Un sirviente, supongo. ¡Qué estúpido! Los muertos deberían permanecer muertos. Vampiros y espíritus por igual. ¡Qué irónico! Cyrou probablemente pensaba lo mismo en ese sentido. Tu reemplazo para supervisar Fuyuki está terminando los preparativos para el viaje. Llegarán en los próximos días, aunque la presencia de Bartomeu hoy sin duda complicará las cosas. Ciel se acomodó las gafas y se dio la vuelta para marcharse. Apoyaré a quien llegue lo mejor que pueda dadas las circunstancias. No soy tan cruel como para dejarlos solos con esa mujer, suspiró Merem como si lamentara una tarea agotadora. Me sorprende que ahí sea donde trazas el límite. Te aseguro que ya está dibujada mucho antes de que ella entre en escena. O de que Navarek, para el caso.
La despidió con un gesto. Recuérdale a Arquaid que tenga cuidado con su nuevo cabello. Tú sabes mejor que la mayoría lo descuidada que puede ser si se emociona. Como si pudiera olvidarlo. No te decepciones si no dejo flores en tu tumba cuando regreses al Vaticano y seas destrozada por el jefe. Si es que tienes la suerte de serlo. El vampiro se rió entre dientes como un anciano mientras se iba. Lo que ella dijo como un insulto él lo escuchó como una broma divertida. ¿En serio? ¿Una tumba para un antepasado en el Vaticano? ¿No sería eso el colmo de la comedia? Oh. Archer frunció el ceño cuando vio a la monja alejarse de Salomón y dirigirse a las afueras de Fuyuki. Estuvo a punto de avisarles a los demás que el vampiro había estado hablando con alguien, pero por alguna razón cambió de opinión. Ella me parecía familiar. ¿Pasa algo malo, Ciro? Creí que te dije que no me llamarás así. Irisbiel estaba detrás de él. Llámalo un privilegio de madre. Al igual que no puedo encontrar en mí la fuerza para llamar a tu padre de otra manera que no sea Kiritsugu. Dile eso al vampiro de abajo. Tengo pensado hacerlo. Eventualmente. Archer dejó escapar un suspiro de derrota. Bueno, al menos sería divertido ver al chico tambalearse en una batalla perdida. De toda la familia presente, y eso no era un viaje en sí mismo para considerar, Irisbiel era la más difícil de enfadar por algo como esto. Para cualquiera de los dos. Puedo entender que Iya, Caster y Kiritsugu se dirijan a ver a esa mujer para revisar su cuerpo, pero ¿por qué están aquí afuera? Pensé que estarían involucrados en discusiones por más tiempo. Sonó muy tenso por un momento, preguntó Irisbiel, dando un paso más cerca. Archer se mordió la lengua para no decir nada. A decir verdad, ni siquiera él podía entender sus recuerdos. Lo que recordaba se podía resumir así. Chaldea se vio envuelto en un caos inesperado que de alguna manera implicó el fin y la posterior salvación del mundo. Posiblemente varias veces en un corto periodo de tiempo, dada la diversidad de los destellos de sus recuerdos. Cientos de sirvientes fueron convocados. La causalidad y las irregularidades en la historia humana estuvieron involucradas en una escala sin precedentes. No tenía nada que ver con vampiros, al menos directamente. Estuvo involucrado en operaciones y, sin embargo, recordaba claramente que también era parte del personal de cocina, pero guardó esa parte para sí mismo para que Rin no se burlara de él por ello por toda la eternidad. Tenía un maestro allí, pero no podía recordar nada acerca de ellos, excepto el hecho de que tenían un don excepcionalmente inusual y útil, incluso para los estándares de otros maestros y magos. Y que eran confiables. Mucho más que los magos normales. Y aunque podía decir con certeza que ninguno de los maestros que estaban vivos en ese momento estaba involucrado en el desastre, no podía evitar tener una sensación de inquietud excepcionalmente fuerte en el fondo de su cabeza. Como si la afirmación fuera, de alguna manera, incorrecta y correcta al mismo tiempo. Y finalmente, y lo más preocupante, al menos una bestia estuvo involucrada. Sorprendentemente, el subdirector sabía lo que eso implicaba. Los altos mandos de la Torre del Reloj deben estar al tanto de todo tipo de cosas desagradables que pueden acabar con el mundo y de las que nadie más estaba al tanto. No intentó profundizar más en sus recuerdos dispersos. Incluso sin el brebaje de Caster, se dio cuenta de que solo sacaría a la luz un galimatías inconexo que podría destrozar su mente si intentaba comprender. Se le mostraron varias fotografías de la familia Animus Pere y de magos estrechamente asociados al proyecto, pero honestamente no reconoció a ninguno de ellos. O no recordaba si alguno de los servants presentes lo era. Dicho esto, notó distraídamente que era probable que Saber estuviera involucrado de alguna manera en un desastre de esta escala, siendo el poseedor de la espada sagrada. Después de haberle agotado toda la información sobre el asunto, al menos por esta vez, el subdirector lo despidió descaradamente mientras revisaban lo que habían averiguado. Maleducado o no, él personalmente se lo agradecía. Estar en la misma habitación que Zirou durante tanto tiempo les daba a ambos dolores de cabeza de los que podían prescindir. Surgió algo y se decidió que mi aporte solo alargaría las cosas innecesariamente. Yo opinaba lo mismo.
Se encogió de hombros, desestimando la preocupación de Irisbiel. ¿Y tú? Por fin estás coherente de nuevo. Irisbiel se abrazó a sí misma incómodamente para consolarse. Yo, sí. Me tomó un poco recuperarme de darme cuenta de lo que le hice a Kiritsugu. Lo que lo obligué a experimentar. La oleada de maná por atacar a ese apóstol no ayudó. Cuando Shirou estaba usando la espada hecha de Kiritsugu en serio, instintivamente. Me moví allí para ver qué estaba pasando, a falta de una mejor explicación. Una vez que estuve fuera de los campos delimitados, mis impulsos reprimidos salieron con toda su fuerza. Puedes juntar el resto. No uses las espadas hechas con el cadáver de Kiritsugu. Entendido. Desestimó de plano su intento de ganarse la compasión de todos. Madre o no, Irisbiel seguía corrompida e influenciada por Angra Mainyu. No podía decir cuánto de su acto era realmente ella y cuánto era el dios, pero dudaba mucho que todo fuera ella en ese momento. De todos modos, su consejo no tuvo mucho impacto. Solo había visto la espada de la vinculación, Mailla. Todavía solo había oído hablar de la que realmente parecía importar, la espada que lleva el nombre de su padre. Shirou había hecho un esfuerzo explícito por no usar sus espadas personales frente al sirviente en todo momento, y Archer dudaba que eso cambiara pronto. Realmente eres el hijo de tu padre. Archer no necesitaba ver la mirada seca que Irisbiel le estaba dando para saber lo que realmente quería decir. Así lo recuerdo. Trató de ocultar el sarcasmo mientras trataba de igualar su tono. Fu. Fu 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 fu. La mujer no pudo evitar reírse con genuina diversión por el momento que compartieron. Ah. Necesitaba eso. Al menos tienes un mejor sentido del humor que Kiritsugu. Y eres igual de terrible ocultando tus sentimientos cuando estoy cerca. ¿Eso significa que puedes saber que quiero que te vayas? Significa que puedo saber que estás de mal humor y quieres deprimirte. De repente, Emilia sintió un nuevo respeto y odio tanto por su figura paterna como por su materna. Hablo en serio. Siempre que los tres están pensando en algo serio, desarrollan personalidades que hacen que los otros homúnculos del castillo de Ainsburn parezcan expresivos. No está bien que ustedes sean así todo el tiempo. Deberían estar felices. Ganaron la guerra. Ustedes. Son sirvientes que tienen tiempo prestado, la interrumpió Archer. Incluso si el idiota no es un espíritu, aún sabe lo suficiente como para estar perfectamente consciente de que él, tú, todos aún no están a salvo. Siendo realista, dudo que alguna vez le den su condena. En serio, te pareces demasiado a tu padre, suspiró Irisbiel mientras interrumpía la fría declaración de Archer pellizcando su mejilla y tirando de ella. En el momento en que sucede algo serio, te obsesionas con el peor escenario posible y no te concentras en absolutamente nada más a tu alrededor. Tienes suerte de que seas una cara bonita, de lo contrario esa chica Rin no te tendría tanto cariño como lo tiene. Nada. ¿Puedes soltarme ahora? Fingió que no le molestaba que le pellizcaran la mejilla y lo gracioso que sonaba. Sí. Si sigue así por más tiempo, quién sabe qué podría pasarle a ese lindo rostro tuyo. Entonces no te quedará nada más que esas espadas tuyas, se burló Rin. Por el bien de todos, maestro, trate de cuidar a un idiota de la espada a la vez. Lo último que queremos o necesitamos es que se salga de control. ¿Y eso qué significa? Significa que no debes experimentar con la espada caleidoscope ni con la magia cuando estés de mal humor. O sin supervisión. O en Fuyuki si puedes evitarlo. Yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diablos no me estás contando esta vez? Algo que, por supuesto, deberías ser lo suficientemente inteligente como para descubrir por tu cuenta en unos pocos segundos. Lo último que necesitaban era desencadenar accidentalmente otra ataraxia. Maldita sea, Shirou. Tus recuerdos estaban tan desordenados y eran tan severos que tenías hemorragias por la nariz y las orejas. Disculpa que en realidad esté preocupada por ti. Estaba claramente claro que estaba más preocupada que eso si lo llamaba por su nombre. Ella sabe cuánto odia eso.
Estoy agradecido por la preocupación. Su rostro comenzaba a entumecerse ya que Irisbiel aún no había soltado su mejilla. Sin embargo, alguien más ha decidido cubrirte en ese sentido por ahora. Creo que estaré bien por el momento. Por favor. Si no hay nada más, por favor deja de alejar a todos y de tratarnos como extraños. No lo merecemos, y tú tampoco. Soltó un bufido cansado. Rin, sabes que no es la primera vez que pasa algo así. Quedarse después de la guerra. Puedo fingir que son vacaciones todo lo que quiera, pero eso no cambia mi situación. Ambos sabemos que eso no es lo que está mal. Has estado más amargado de lo normal antes de que terminara la guerra. Algo te está molestando y por una vez no creo que tenga nada que ver con Zirou, el Grial o los vampiros. Lo que en retrospectiva lo hace aún más preocupante desde mi perspectiva, y no soy el único que lo ha notado. Me alegro de poder seguir manteniendo a todos alerta. Zirou, tengo un nuevo lote de sellos de comando y no tengo miedo de usarlos para lograr que cooperes si es necesario. Y sabes que estoy más que dispuesto a cumplir esa amenaza. La experiencia y los acontecimientos pasados prueban tu punto. Desafortunadamente, entre la orden habitual de obedece a tu amo que suele dar cuando lo invocan en Fuyuki y la orden actual de di la verdad todavía vigente, no tenía mucho sentido tratar de ponerla en evidencia sin arrepentirse de inmediato. Entonces, hay algo específico que te está carcomiendo por dentro. Ella se dio cuenta de su desliz inmediatamente, para su disgusto. Es una cosa a la vez, Rin. Si quieres que trate esto como unas vacaciones, entonces al menos acepta que tenemos tiempo para hablar de esto más tarde. No es un problema inmediato, y estar distraído mientras el vicedirector está cerca no ayudará a nadie. Entonces, ¿por qué sigues enfurruñándote constantemente por ello? Porque, según tus palabras, soy un idiota. Y el hecho me está afectando con más dureza de lo normal, hasta el punto de que, por una vez, puedo sentirlo. Eso es, Rin se quedó en silencio, claramente tratando de encontrar lo correcto que decir dada la situación. Conocía a Archer y Zirou lo suficientemente bien como para que sus críticos más duros fueran ellos mismos, ironía un tanto intencionada. Si Archer se estaba castigando tanto por algún descuido durante tanto tiempo, debe haber sido bastante malo incluso para sus estándares. Hablaremos de esto más tarde. No haré un gran problema al respecto, pero por favor no hagas las cosas más difíciles mientras tanto con tu habitual descaro. Incluso tú tienes que estar de acuerdo en que es un milagro que hayamos llegado a este punto sin que se produzca un completo desastre. No, no puedo. Nos hemos conformado con estar al borde de múltiples cataclismos parciales, lo que, considerando todas las cosas, es una hazaña en sí misma. Entre la locura de la bruja, el interés de la torre del reloj y el hecho de que Outrush Bronastad haya jugado su propio juego, es realmente asombroso que Fuyuki haya logrado salirse con la suya con tan pocos daños materiales. No te preocupes, Rin. No me voy a ir a ningún lado y no tengo otras intenciones ni estratagemas en marcha. Solo estoy frustrada por algo que no me ha llamado la atención durante demasiado tiempo y que debería haber captado antes. ¿Esto te llevará a matar a Zirou en esta u otra línea de tiempo nuevamente? Para su crédito, la preocupación de Rin no era exactamente infundada. ¿En serio? No necesito ninguna motivación para hacer eso en este momento. Lo haría solo para desahogarme. Ah. ¿En serio? ¿Qué pasa con Zirou Emilia que quiere suicidarse con tanta desesperación, incluso cuando logramos que supere sus ganas de suicidarse? Y sí, estoy hablando de los dos. Esta vez, Archer no pudo evitar resoplar divertido ante el comentario especialmente irónico. ¡Qué listo! Solo por eso haré un esfuerzo extra para no molestarte por esta noche. No te preocupes. Me portaré bien. Será mejor que lo hagas. A menos que quieras venir aquí y ocuparte tú mismo de algunas de las cuestiones políticas. Con incontables invocaciones o sin ellas, todos sabemos que nunca ganarías esta pelea. Todos me conocen tan bien, se quejó sarcásticamente antes de interrumpirla, y se dio cuenta de que Irisbei todavía estaba pellizcando su mejilla hasta el punto de que ya no podía sentirla. ¿Terminaste de hablar con Tosaka-chan y de ignorarme?
Su madrastra hizo pucheros como una niña, sin soltarla. Eran momentos como ese en los que extrañaba que la gente no se preocupara por él solo para no tener que lidiar con los dolores de cabeza que traían consigo. Oh. A la espera del proyecto Chaldea, estamos de acuerdo en que los departamentos de arqueología y la continuación de su función como ejecutor privado suplementario de políticas son las funciones principales que Emilia puede desempeñar hasta que se establezca un lugar adecuado para ubicarlo de forma permanente. Los puestos solicitados de ambos departamentos de fundamentos pueden servir como refuerzos de reserva por si acaso, a pesar del riesgo de sobreexposición a otros magos y las instalaciones de la asociación que suponen. Eso parece. Sirou rebuscó entre algunos documentos para leer en detalle las solicitudes exactas que le estaban haciendo. En el peor de los casos, tendré mi sudario puesto todo el día para ocultar mi rostro desfigurado, y si activo algún campo delimitado por accidente, puedo decir que son maldiciones obrantes de una cacería difícil de la que no tengo permiso para hablar. Lo cual no es así, afirmó Lorelei con firmeza, como para dejarle en claro el punto y advertirle que no jugara ningún juego. Tomado nota. No se molestó en levantar la vista de los papeles. Puede que sea un riesgo, pero probablemente sería bueno que me dejaran hacer algunas solicitudes menores mientras tanto para demostrar que, aunque ya no estoy de servicio completo, todavía tengo bastante buena salud. Varios investigadores del Departamento de Evocación Espiritual están preguntando por mi investigación y mi conocimiento de la magia de los Fa a partir de la investigación de Abelan. Dado lo poco que sé y lo lejos que estimo que ha llegado su trabajo, puedo ver un costo bajo con un gran retorno. Será considerado. Supongo que puedo enviarle a Sirou algunas solicitudes sobrantes que no valen la pena que le dedique el tiempo a Edelfell. Lubia hojeó parte de su propia documentación. Siempre hay alguien que exige algún tipo de venganza o castigo que se adentra lo suficiente en el mundo como para oír hablar de mi familia en algún momento u otro. Por lo general, no son rentables ni halagadores, pero puedes usarlos como prueba de que sigues activo de vez en cuando para el resto del mundo. Todo por una enorme tarifa de subcontratación, sin duda, se burló Rin sarcásticamente, frunciendo aún más el ceño mientras miraba sus propios documentos. Hablando de dinero, estoy más sorprendida de que este proyecto Chaldea haya despegado en primer lugar. Incluso si de alguna manera ayudamos a la familia Animus Pere en otra línea de tiempo, la lista de materiales, recursos y finanzas necesarias para poner en marcha esto es absurda en comparación con lo que afirman haber establecido en este momento. Tuvieron que tener el respaldo de al menos 3, no, 5 países importantes y mucho menos organizaciones o familias nobles para que funcionara correctamente en las próximas 2 décadas. Y mucho menos de su idealizado y esperado proyecto. Y se habían puesto en contacto con todos esos partidos y más en busca de apoyo. Diablos, incluso la ONU y la Iglesia estaban en la maldita lista. Esa también fue mi mayor preocupación con respecto a la solicitud, admitió el subdirector. Finanzas, personal, líneas de suministro, bases formales, poder operativo. Solo los requisitos de uno de estos serían una tarea abrumadora para gestionar y organizar adecuadamente. Sin embargo, el hecho de que Animus Pere haya logrado llevar a cabo una operación de ese tipo con tantos obstáculos, significa que tenía más que un simple argumento para vender y juntarlo todo. Tenía pruebas de que era necesario. Sirou frunció el ceño mientras pensaba. El departamento de astromancia se ocupa de la taumaturgia que implica la adivinación, la causalidad y la influencia en futuros predichos utilizando el macrosistema que son los sistemas solar y cósmico como referencia e influencia. Entonces, algo sucedió en esa línea temporal que no sucedió en esta. No es como si no hubiéramos tocado ya esa línea de pensamiento con las notas de Kiritsugu y Archer, Sakura tarareó antes de masticar una galleta de arroz. O tal vez vio lo mismo en esta línea temporal, pero está teniendo más problemas para obtener apoyo. En realidad, el proyecto Chaldeas no es del actual Lord Animusphere. Fue de su hijo, corrigió Lorelei al grupo, provocando que todos la miraran con cautela. ¿De su hijo? Ah, el juez durante el juicio parecía un poco mayor, reflexionó Sirou. Eso hace que las cosas sean más preocupantes,
Wabe hizo una mueca y dejó caer los hombros en señal de derrota renuente, como si supiera que otro gran dolor de cabeza estaba en camino. El actual Lord Anamasphere tuvo que retomar el manto después de que su hijo fuera asesinado poco después de la Cuarta Guerra del Grial, sin que se encontrara al culpable. Causó una gran conmoción en ese momento, aunque admito que fue antes de que me involucraran en los complots de Kiritsugu. Por lo que escuché de pasada a lo largo de los años, el antiguo Lord Anamasphere era un mago excepcionalmente talentoso entre las excepciones, lo que explicaría cómo y por qué el proyecto había avanzado tanto como lo hizo en primer lugar. Recuerdo cuando eso pasó. La joven Olga Marie se encontraba en una situación bastante desesperada en la asociación antes de que su abuelo la llevara de regreso a su propiedad. Pobre chica, tarareó Lluvia. ¿No estamos conectando los puntos demasiado pronto? No sabemos cómo sucedieron las cosas en la línea temporal que Archer apenas recordaba en primer lugar. Podría haber muerto en esa época también. Basset tenía razón. Nunca fue una buena idea asumir que las líneas temporales se alineaban tan fácilmente. Un proyecto taumatúrgico multifacción masivo que un grupo desconocido intentó detener y que implica pseudo viajes en el tiempo, el fin del mundo y, muy probablemente, la mayor acumulación de espíritus heroicos en un solo lugar de la que se tenga registro. Zero hizo una mueca, se frotó la frente y le dirigió al subdirector una mirada casi suplicante. Si sigo con el plan que tengas con respecto a Aylesbury, ¿puedo no involucrarme en este lío? Hablas como si hubieras tenido algo que decir sobre Aylesbury desde el principio. Outrush me ha invitado a esa maldita cosa y ahora soy el objeto interesante del que hablar en lo que respecta a los otros monstruos. Te guste o no, en realidad tengo algo que decir al respecto y encuentro el hecho tan atractivo como tú, aunque por diferentes razones. No nos haría ningún favor a ninguno de los dos si entrara con un collar literalmente alrededor del cuello y lo dejara en claro para todos los presentes. Eso y tu conducta durante reuniones sofisticadas son, en el mejor de los casos, atroces. Francamente, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, añadió Lluvia con indiferencia y una sonrisa cómplice. Zero hizo una mueca con un sonrojo avergonzado. Lluvia, por favor. Podemos prescindir de recordarme ese desastre en particular, si es posible. ¿Desastre? No pudo haber sido tan malo. Sakura parpadeó confundida. Si te refieres al baile anual de la familia Arbey, entonces fue nada menos que cataclísmico, corrigió sin rodeos el subdirector. Él hizo creer a todos que había venido a investigar, despidió sin miramientos al heredero sin saber quién era, desmanteló por completo la guardia personal del heredero cuando este último intentó pelearse con él y luego se quejó de que la comida servida era de mala calidad antes de salir por la puerta principal. Todo esto delante de todos los demás invitados, Lluvia tuvo problemas para contener la risa mientras recordaba haber visto el desastre entre la multitud. No lo hiciste. Rin y la mitad de la habitación miraron a Zero con total incredulidad. Lo hizo, gimieron Wabe y Basset, recordando las consecuencias de ese desastre. No es mi culpa. Estaba tratando de mantener la calma y simplificar las cosas, pero ese mocoso heredero tenía una imaginación hiperactiva y pensó que todo era una maniobra política, gimió Zero, avergonzado de mirar a alguien a la cara. Por alguna razón, mis intentos de alejarme de él de alguna manera equivalían a que yo estaba en el trabajo de cazar a su padre como designado, y su guardaespaldas demasiado apegado intervino para proteger a la familia, sin dejarme decir una palabra. Solo podía soportar que tanta gente me mirara con nerviosismo antes de salir de allí. ¿Y la comida? Preguntó Rin secamente. La carne que nos sirvieron a todos estaba en su punto medio y no tenía suficiente sal, se mantuvo firme y descaradamente firme, como si estuviera señalando claramente los pecados obvios de los demás. Oh, bueno, entonces claramente recortaron gastos con el catering, Sakura estuvo de acuerdo con él completamente sin dudarlo. Saber asintió con la cabeza en señal de acuerdo sin entender absolutamente nada. Sí, simplemente voy a tomar esto como que el niño se volvió loco otra vez y seguiré adelante. Lance bostezó y agitó la mano perezosamente. Afortunadamente, la mayor parte de la aristocracia de los magos está llena de chismes y suposiciones poco entusiastas,
Por lo que al final de la semana todos asumieron que Zirou había sido enviado para dar ejemplo a la familia Harvey por los Bartomeu en respuesta al reciente aumento de fortuna y activos de los primeros. Wabe negó con la cabeza sin mirar a nadie, de lo cual claramente no tuve ninguna participación en la propagación. Trabajamos juntos para crear una historia creíble y difundirla por el campus antes de que la mitad de los invitados se fueran, explicó alegremente Lubia, quitándole el aliento a Wabe. Fue mucho más interesante y entretenido que todo lo que Harvey había proporcionado esa noche. En lo que a mí respecta, el único beneficio que obtuvo fue que, de hecho, humilló a la familia Harvey de manera bastante apropiada, aunque al final los empujó a ponerse del lado de la facción democrática de la asociación. Lorelei agregó, ya basta de humillaciones e impertinencias. Cuanto más leo sobre la situación de la Animus Pere, más me inclino a establecer mis propias investigaciones para validar la viabilidad de este proyecto Chaleas. Edelfel, espero que tú y tu sirviente contribuyan y descubran exactamente lo que nos están ocultando. Los proyectos de esta escala y costo no se llevan a cabo ni se basan en corazonadas y estimaciones. Por todos los derechos, deberían haberle proporcionado a Atlas sus hallazgos sobre cualquier desastre predicho para la humanidad y haberlos analizado si esperaban lograr algo a tiempo. Sinceramente, me sorprende que Atlas no estuviera en la lista de interesados en mis servicios. Habría ayudado a que las cosas fueran más fáciles y finalmente fuera a Chaldea, reflexionó Zirou con leve curiosidad. Lo hicieron. Principalmente porque querían tus ojos. El rumor que circula actualmente es que tienes los ojos místicos del recuerdo. La memoria idética parcial proporcionada combinada con tu absurda comprensión estructural. Teorizaron que tus ojos actúan como un dispositivo de almacenamiento para todos los códigos místicos y noble phantasms que has demostrado ser capaz de proyectar sobre la marcha. Rin abrió y cerró la boca varias veces, digiriendo lentamente las palabras del subdirector. Yo, honestamente, en cuanto a las explicaciones plausibles para las habilidades de Zirou que no involucran esferas de realidad, esa es realmente creíble. Es una lástima que esté tan lejos. Si clasificáramos lo que tengo como ojos místicos en lugar de ojos puros en este momento, serían ojos de precognición predictiva defectuosos. Uno sin el filtro que hace que el proceso de captar la información del mundo que me rodea y calcularlo todo suceda de manera subconsciente. Estoy bastante seguro de que una persona normal se volvería loca en unos días por la sobrecarga si intentara implantarlos. Zirou hizo una expresión de dolor como si le estuviera a punto de doler la cabeza. Si me esfuerzo, puedo ver tal vez 5 segundos en el futuro, pero en ese sentido es mejor para rastrear las trayectorias de los proyectiles con anticipación para esquivarlos. Prefiero limitarme a agarrar la estructura de vez en cuando, si es posible. Te hace preguntarte si alguien ha intentado alguna vez modificar y utilizar los ojos místicos de la precognición como escáneres analíticos, reflexionó Rin con curiosidad antes de encogerse de hombros de mala gana. La taumaturgia de mutaciones basadas en la biología no era su fuerte. En el mejor de los casos, simplemente vendería la idea a alguien del departamento de zoología o botánica en un futuro cercano. No como escáneres analíticos, pero se han utilizado comúnmente como catalizadores para predecir futuras calamidades, corregir causalidades y probabilidades de éxito de operaciones, respondió Lorelei distraídamente. Eso explica los grandes envíos que, según se rumorea, hace el Real Apollon de vez en cuando. Lubia reflexionó, sin embargo, deben consistir en ojos de baja calidad. Dudo que el propietario renuncie a las muestras excepcionales tan voluntariamente. Por lo menos, si decido deshacerme de ti, tendré una forma de aprovecharme de otro apóstol con tus restos, reflexionó Lorelei. Conociéndola, ella tampoco estaba bromeando. Me alegra saber que todavía está buscando formas de hacerme algún uso, señora, se quejó Zirou sarcásticamente en voz baja mientras revisaba más documentación con poco entusiasmo. La política y la investigación no eran su fuerte a menos que estuvieran en sus campos especializados. O si estaba investigando un objetivo. En realidad, no había ningún mago notable en la asociación que no hubiera cabreado a otro en algún momento, lo que dio lugar a una molesta disputa sangrienta que no hacía más que fastidiar y arrastrar a cualquiera que estuviera cerca en el momento en que era relevante. Normalmente, en el peor momento posible.
Las historias normalmente se reducían a el grupo A utilizó al grupo B para fastidiar al grupo C en un ritual demasiado complicado para alimentar un viejo misterio familiar y lograr un pequeño avance que, en última instancia, a nadie le importaba. O bien el partido A le metió la polla al partido B y enfureció al partido C. Cabe señalar que no todos los partidos eran necesariamente humanos. Fue realmente como lanzar una moneda al aire. Hablando de lugares y grupos exóticos, voy a necesitar a Abelan pronto para prepararme para cuando vea a Van Fem. Y esa no iba a ser una conversación incómoda. Por un lado, se especulaba mucho sobre la existencia de un club genuino formado por ancestros que mantenían algún tipo de disputa de sangre contra el pirata. Por otro lado, controlado o no, había mutilado y masacrado más o menos a uno de los infames castillos de los vampiros, marionetas e hijas de manera espectacular. Estoy seguro de que podrás arreglártelas con otros recursos para la excursión si las circunstancias requieren el uso del artefacto en otro lugar. El subdirector desestimó su comentario. Dejando a un lado a Marjatta, la vaina era un artefacto valioso que tenía múltiples usos, con o sin saber cerca. Lamentablemente, otro partido pareció estar en desacuerdo con su decisión. Estoy seguro de que puede, pero lo que suceda con mi propiedad no es asunto tuyo. La mesa quedó en silencio mientras Lorelei levantaba la vista de sus papeles para mirar a Saber a los ojos. Estoy sorprendida. No esperaba que el rey Arturo, copia o no, fuera tan olvidadizo. Lo que es del chico, es efectivamente mío. Artefacto, sirviente o lo que sea. Saber ni siquiera se inmutó mientras tomaba otra galleta de arroz. Y no esperaba que la vicedirectora de la Torre del Reloj fuera tan vanidosa como para olvidar algunas de las deudas más antiguas de su organización. O que los magos se volvieran tan volubles como para olvidar su propia historia. Deudas. Sakura miró a su alrededor confundida, solo para recibir una expresión igualmente confundida de la mayoría de los otros maestros en la habitación, incluido Zero. Ah. El acuerdo de Camelot. Wabe hizo una mueca, como si recordara algo relevante, lo que hizo que Lorelei se estremeciera momentáneamente. Es un poco de historia que no se conoce bien en estos días. ¿El acuerdo de Camelot? Repitió Rin, como si intentara probar si las palabras le resultaban familiares. Ahora que lo pienso, Camelot surgió más o menos al mismo tiempo que se construyó la Torre del Reloj en el siglo VI. Y también estaban en la misma zona. Hubo un acuerdo de no agresión entre los dos grupos para apoyarse mutuamente en tiempos de conflicto y no estorbarse en caso contrario, cedió Wabe. Los magos en ese momento deseaban la tumba de Albión, pero no tenían los recursos ni la mano de obra para construir una base adecuada sin exponerse en múltiples frentes, incluido Vortigern, que se oponía a sus objetivos. El rey Arturo y la mesa redonda llegaron a un acuerdo con ellos con Merlín como intermediario. Camelot serviría como su escudo y sería el administrador y gobernante de facto de la tierra, mientras que la asociación trabajaría en segundo plano para mantener las actividades de los misterios a un nivel manejable mientras se mantiene un nivel básico de ética y estándares para la seguridad de las personas. Creo que dichos estándares todavía se imponen, si no ligeramente reformulados y adaptados, en la Carta de Políticas hasta el día de hoy. Creo que escuché algunos rumores sobre cómo algunas de nuestras leyes se establecieron con la ayuda de Camelot antes. Pero siempre supuse que era solo una tontería que algunas de las familias nobles extintas de la asociación afirmaban para tratar de reforzar su imagen. Basset tarareó con genuino interés. Sí, bueno, los detalles exactos de la carta también incluían algunas estipulaciones, entre ellas algunas ventajas menos conocidas para Camelot y la nobleza de Gran Bretaña en caso de que los magos intentaran algo, replicó Wabe, que terminaron afectando duramente a la torre en el siglo XIII. Cuando un descendiente bastante grosero y vengativo de Gawain se aprovechó de sus beneficios hasta el punto de casi hacer colapsar 3 departamentos antes de que se ocuparan de él. Se decidió ocultar y asegurar no solo esa carta, sino prácticamente todas las demás que otorgaban un poder desmesurado de la asociación a partes individuales después, y abstenerse de hacer otras a menos que fuera absolutamente necesario. Si pensabas que los poderes que tenían los señores de la torre sobre sus operaciones eran excesivos, debería darte una idea de lo mal que estaba entonces. En efecto,
Me sorprende que sepas tanto, Lord el Melloy II. Como dijiste, el conocimiento de los acuerdos y las razones de su secreto se mantienen en secreto por una razón. Lorelei frunció el ceño. Wade se encogió de hombros con impotencia. Conocí a una persona que me debía un favor. No se preocupe, no puedo hacer mucho más que especular más que eso. Tampoco sé que otras familias, aparte de las relacionadas con Camelot, se han ganado privilegios similares en la asociación. Aparte de las 3 grandes familias y las posibles relaciones con los 12 señores, no se mencionó nada, pero no se escuchó, si la leve mirada del vicedirector fue una indicación. Casi me sorprende que Brisisan todavía esté por aquí. Saber asintió, con los ojos cerrados mientras recordaba su encuentro con el hombre que eventualmente se convertiría en el director de la Torre del Reloj. Merlín lo acompañó hasta mí para finalizar los acuerdos. Era raro que pusiera mis ojos en un practicante de los místicos que tuviera un aura peculiar que superara, y mucho menos igualara, la de Merlín y Morgan. Esto es nuevo para mí, admitió Cyrou con una expresión mixta. Saber, ¿a dónde quieres llegar con esto? Ser paciente. No veo qué importancia tiene esto. Camelot ya no existe y tú. ¿Asumiste que mi maestro tiene la fortuna de convocar a un sirviente convencional? Ya sea que mi castillo permanezca o no, sigo siendo el rey único y futuro, gobernante de Gran Bretaña, y hablo con todo el poder de esa autoridad, la interrumpió Saber con calma mientras tomaba otro bocadillo con elegancia. Todavía recuerdo el contenido del acuerdo entre nuestras partes y nuestras respectivas restricciones. Abelan es de mi propiedad y la presto voluntariamente por el bien de la niña del Fel. Los magos de su organización están obligados a devolver cualquier propiedad identificada de Camelot a sus dueños si se pierde o si se lo solicitan. A juzgar por los papeles arrugados que Lorelei tenía en las manos, no le gustaba demasiado que la trataran con condescendencia. Y mucho menos con sus propias reglas. Y al igual que con Abelan, puedo fácilmente extender esa autoridad sobre Cyrou si así lo deseo. El perro es de mi propiedad, rey de los caballeros. Anormalidad o no, está bajo mi jurisdicción. No, si pide refugio y me proclama lealtad. Saber no se inmutó, ignorando cómo todos los demás en la habitación se giraban entre las mujeres mientras hablaban como si su discusión fuera un partido de tenis. No ha cometido ningún crimen, los secretos que posee son de su propia creación y ha demostrado lo suficiente como para estar por encima de la línea de base y ser un aliado valioso en el campo de batalla. Cyrou miró a Saber con esperanza. Quizás lo suficiente para ser escudero algún día. Cyrou parecía un cachorro pateado. Ella nunca le permitirá tener ese momento. Aquellos en la guerra le dieron a Cyrou una mirada compasiva. ¿De verdad tienes intención de arriesgarte a estas alturas? No sabía que el rey de los caballeros fuera tan imprudente. Lorelei claramente no iba a dar marcha atrás. ¿Lo sabes? Por lo que me han dicho, estás a cargo de la parte de tu organización que controla los acuerdos de esta magnitud. Seguramente eres consciente de lo que sucederá si decido disolver el acuerdo. Eres un sirviente. No tienes esa autoridad. El subdirector prácticamente gruñó con los dientes apretados. Por otra parte, Saber se mostró tan desenvuelto como siempre, tu disposición dice que eres cauteloso con lo contrario. ¿Estás seguro de que deseas arriesgarte a hacer una apuesta así por un robo descarado? ¿Subdirector? ¿O deseas llevar este asunto a Brisisan para que dé su opinión al respecto? Cuestionando su autoridad. Cuestionando su criterio. Desestimando su aporte por considerarlo inconcluyente y solicitando la opinión de otra persona para emitir un veredicto. Acusándola abiertamente de infracciones menores que afectan a la clase baja. Si hubiera sido cualquier otra persona, Lorelei la habría matado en el acto. Otra vez con las acusaciones de robo. Lo que es de vuestro amo es mío por las deudas y obligaciones que tiene. Cyrou tosió y trató de contener una mueca. En realidad, aunque heredé a Abelan de Kiritugu, se lo devolví a Saber una vez que fue invocada. Es un noble fantasma por derecho y tradición, sin importar cómo lo mires. Dadas las circunstancias de Saber, desaparecerá con ella una vez que se vaya si está en su posesión como debería.
Las únicas razones por las que lo tengo la mayor parte del tiempo es por mi habilidad para hacer copias y el hecho de que soy notablemente menos resistente que ella. Y más propenso a necesitarlo, quedó sin decir, pero aún así se escuchó en voz alta. Y has estado haciendo pasos amistosos para corregir esa deficiencia. Saber aplaudió sus esfuerzos como una madre que elogia a su hijo por mejorar sus mediocres calificaciones, lo que lo hizo sonrojarse ligeramente de vergüenza. Lance contuvo un bufido de risa genuina. Se preguntó si así era como Saber trataba a sus caballeros cuando las cosas no eran tan serias. Diablos, le recordaba a Skatach durante los raros momentos en que ella se sentía más caprichosa e impulsiva. Lorelei parecía haber probado algo descaradamente repugnante y no quería nada más que refutar lo que le acababan de decir, pero se mordió la lengua. Al igual que no era lo mejor para Zirou pelear con ella, lo mismo sucedía en la otra dirección. Incluso sin el ultimátum de Saber, no podía arriesgarse a convertir a Zirou en su enemigo por una lista literal de razones que negaría rotundamente si se las pidieran. Ambos estaban preparados para hacer de la vida del otro un infierno y solo su respeto y amabilidad por el otro impedían que fuera un completo desastre. Y por más tentador y valioso que fuera simplemente usar su autoridad para tomar el artefacto Novo Phantasm de rango X bajo su custodia, todavía no valía la pena el riesgo. En verdad, este perro era un activo costoso y estará feliz de haberlo abandonado. Bien. Has dicho lo que tenías que decir. El artefacto es tuyo siempre y cuando no hagas alarde de él ni lo uses de forma tan imprudente como lo has hecho hasta ahora. Zirou, que sabía que no debía regodearse en su victoria, asintió y volvió a trabajar para cambiar el tema de conversación a algo que tuviera menos probabilidades de provocar su muerte. Esa fue siempre la idea. Hablando de hacer alarde innecesariamente de sus activos, ¿qué vamos a hacer con la familia Gallasta que corre por ahí ignorando la mitad de las reglas de la asociación y robando las muestras de la maldición de papá? Tranquilo, dijo Rin con expresión seria. Los detendrán. Sin ti. Estás demasiado involucrado como para ser parte de la fuerza principal que los arresta sin una razón sólida. Traducción. Alguien entrará de manera semidiplomática, y si es un problema, lo eliminarás. Ya me lo imaginaba, gruñó Zirou y comenzó a levantarse. No. Dijeron Sakura, Rin, Nubia y Saber al unísono, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Pero. Sakura preparará la cena. Yo te ayudaré. Y tú todavía te estás recuperando. Rin se puso firme. Saber te vigilará y me aseguraré de que no te metas en otro agujero y arrastres al resto de nosotros allí, agregó Nubia, y por el momento, hablaré con Lady Bartholomew sobre las solicitudes dirigidas específicamente a la ayuda de Caster. Incluso Lorelei parecía agradecida por esa sugerencia. Oh. Bueno, debo decir que estoy impresionado. No pensé que un mago de la era de los dioses aceleraría las cosas tan rápido. Incluso un trabajo apresurado como este con todos los recursos disponibles normalmente tomaría al menos un par de semanas para llegar a esta etapa. Te estás menospreciando a ti mismo. Tu trabajo claramente ha sido optimizado para lograr la máxima eficiencia y ha demostrado ser utilizado con la suficiente frecuencia como para delatar tu habilidad. Si este experimento hubiera estado explorando nuevos terrenos, estaríamos trabajando durante casi ese tiempo. Yo simplemente aceleré los pasos que requerían poca o ninguna intervención. Acelerado, dice ella. Con medios y métodos que la mayoría de los magos matarían y sacrificarían la mitad de su legado para conseguir. Touko y Caster se reprendieron, se elogiaron y se insultaron mutuamente sin esfuerzo y sin importarles. Frente a ellos, el cuerpo en maduración de lo que parecía ser un homúnculo Ainsburn flotaba en una cámara de cultivo. Ya no falta mucho. Oh. Ya no falta mucho. El progreso había sido lento, como cavar una trampa para un oso con poco más que un palo y una piedra. Pero había habido avances. Solo un poco más y habría suficiente para ejecutar el plan, por apresurado y temerario que fuera. Tuvieron que ser pacientes. La ventana de oportunidad era pequeña y requería más preparación para aprovecharla adecuadamente. De una forma u otra, los cabos sueltos se resolverían. Oh.
Como siempre, gracias Baifarer por la versión beta. Maldita sea. Lo siento mucho, chicos. Debería haber sacado este capítulo antes, pero me costó mucho trabajo en cuanto terminé la primera sección. Todo esto fue un trabajo duro, pero era uno de esos capítulos que tenía que terminar. No puedes tener a alguien tan importante como Bartomeu Joy en la casa y no tener una escena importante cargada de política semi sin sentido involucrada. No ayuda el hecho de que también he estado haciendo algunas cosas muy importantes en la vida real. Cosas de salud. Cosas que explican ciertas peculiaridades personales mías que realmente desearía haber descubierto antes y que todavía estoy investigando. Pero detalles menores. Archer no reconoció a Ciel. Principalmente porque, en el canon personal, Ciel en realidad era de mediana edad cuando ella lo conoció. Ella solo era joven / inmortal en Tsukime, pero en realidad tenía 25 años y parecía de 16, lo que fue 5 años antes de Fat. Entonces, si Archer la conoció cuando terminó de estudiar en la torre, quizás hace unos 10 años, Ciel ya tendría 40 años. Además, está todo el asunto de que Cloctober se estableció en la misma era que Camelot. Ambos alrededor del siglo V. Y ambos en el área de Londres. No hay forma de que los dos no estuvieran al tanto el uno del otro. Me niego a creerlo. Lo más probable es que Nasu tenga algo más en mente para ello, lo cual está bien y todo, pero hasta que se revelen otros detalles, me conformo con la idea de que tenían un acuerdo que le permite saber tal vez o tal vez no joderlos por completo si se enoja. En cuanto a por qué en otras líneas de tiempo no lo logra, mi cabeza sería que no pensó que nadie creería sus afirmaciones si lo hiciera en esas situaciones. Pero podría lograrlo con Bartomeu Joy porque todos están atrapados en el círculo de suerte de mierda de Zero. En cuanto a lo que queda, tengo un último gran lío que unirá el resto de esta mierda antes del final de la historia. Será rápido. Será doloroso. Será cruel. Y será necesario, considerando todos los puntos de la trama que originalmente había querido poner en esta historia al final del fic, pero desistí porque la alargaría mucho más de lo que ya es y la haría sentir forzada. Los mencionaré más adelante, pero digamos simplemente que se suponía que el recuento de cadáveres en este fic sería mucho mayor de lo que es ahora. Bueno, basta de divagaciones. Otras noticias. Para quien lo sepa o le interese, estoy trabajando en otro fic con un grupo de escritores que es un crossover entre Go Away I'm Watching Porn y A Demon Lord's Hero, aunque el autor de ese fic ha desaparecido más o menos, por lo que sé. Saquen sus propias conclusiones. Se llama I'm Too Sober for This, estoy demasiado sobrio para esto, y trato de dedicarle algo de tiempo cuando puedo para mantener las cosas interesantes. Escribí una sección para ello hace un tiempo que se publicará pronto, así que si alguien está interesado en mi pieza más controvertida y trabajos relacionados, échenle un vistazo. Se anunció el contenido descargable de Elden Ring. Por fin. Inserte un chiste de GRRM aquí y luego llore cuando note cuanto más lento se ha vuelto mi ritmo últimamente. Toriyama. Este indigno capítulo está dedicado a un gran hombre que falleció demasiado pronto. En serio, DBZ fue mi anime de iniciación. Lo descubrí cuando era un dibujo animado de los sábados por la mañana cuando tenía 5 años. Hace 30 años. Me pareció increíble. No era un corto de 5 minutos que pudriera el cerebro, ni un par de sketches animados de 15 minutos. Ni una de las caricaturas de Marvel donde la trama y la moraleja eran demasiado complicadas para que un niño las entendiera o las captara en el momento o tuviera paciencia para intentar aprender lo que estaba pasando. No. DBZ era una aventura simple y fácil de digerir que cualquier niño o adulto podía entender desde el principio, sin importar en qué momento te metieras, y era divertida y emocionante de ver. Brindo por ti, Toriyama. Un hombre excepcional que cambió el mundo, en mi opinión para mejor, sin ahogarse en las tonterías que lo rodeaban. Puede que no haya sido el mejor, pero sin duda fue uno de los más grandes. Algunos incluso podrían decir que era fantástico. Y que se jodan todos los que intenten hablar mal de él para conseguir sus propios intereses y ganar influencia.
Son unos parásitos inútiles. De todos modos, eso es todo por ahora. Gracias a todos por tenerme paciencia. Así que revisen. Adoremos el registro. Zirou había enviado por correo una lista de quejas culinarias al personal culinario de la familia Arbey después de dicha fiesta y accidentalmente despidieron a un tercio de ellos, 3 de los cuales han jurado venganza. Y revisen otra vez.